puesto que esto no quiere ser un estudio muy exhaustivo de la anatomía, vamos a ver por encima algunos detalles interesantes de la musculatura de la pierna. Entonces nos encontramos primero aquí a la altura de la pelvis un músculo pequeño, ¿sí?, que se llama glúteo menor, que viene desde la espina ilíaca anterosuperior, que antes veíamos, y desde el ala ilíaca hasta el trocánter. ¿Sí? Si imaginamos su función, al contraerse, lo que hace es girar la pierna hacia adentro. Es una de sus principales funciones, girar la pierna hacia adentro. Ocupando todo el muslo por delante nos encontramos el cuádriceps, que como su nombre indica son 4 cabezas. Entonces es todo un músculo ancho, profundo, que llega hasta la rótula, ¿sí?, y que ocupa toda la cara anterior en el fémur, y al llegar a la rótula salta por encima de la rótula y se inserta en un tendón, aquí donde hemos pintado antes el tubérculo anterior de la tibia. Entonces, después de saltar la rótula, se inserta aquí en un tendón. Más en el lateral nos encontramos el glúteo medio, que viene desde el ala ilíaca, más o menos, hasta el trocánter. ¿Sí? Si imaginamos su función al contraerse, lo que hace el glúteo medio es separar la pierna, hacer una abducción, separa la pierna hacia afuera. Mientras que en el otro lado, voy a pintarlo, bueno, no voy a pintarlo porque no se ve, pero en el otro lado, por dentro, están los aductores, que vienen desde la pelvis hacia la parte de dentro, y que si imaginamos su función sería más o menos la contraria, juntar la pierna hacia el centro, lo que llamamos aducción. Si venimos a esta parte de la pierna, nos encontramos por un lado el tibial anterior, que viene ocupando toda la parte de delante de la tibia, así en color azul lo pinto, y que viene a insertarse en el pie, más o menos en la base del primer metatarsiano. Si imaginamos su función, al contraerse, tira del pie hacia arriba, hace una flexión dorsal. Tapados por este músculo, y por eso no los voy a pintar, vienen todos los músculos largos que lo que hacen es extender los dedos, hacer una flexión dorsal en los dedos. Si haces tú el movimiento, podemos ver aquí los tendones que se marcan un poquito. ¿Sí? Son tendones para los dedos de los pies. ¿Sí? También para el primer dedo. Ajá. Y como último detalle, aquí en el lateral de la pierna, no es propiamente un tendón, pero encontramos un tejido duro, que luego veremos cuál es la fascia lata, que recibe inserciones de músculos de arriba y lo que hace es conectar la pelvis con la tibia. La fascia lata, que la voy a pintar así en verde, viene por todo el lateral, 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 y viene a insertarse aquí en la tibia. Y lo que hace es unir la pelvis con la tibia, saltando por encima del fémur.